Bien, alumnos, continuando con el tratado de ángulos, vamos a resolver algunas situaciones en las cuales participan las formas angulares. Situaciones notables, bastante incluidas en la mayoría de enunciados de exámenes de admisión. Veamos. Por ejemplo, si esto es el ángulo, plano rectilíneo, por acá trazamos una recta, la recta AB, colocamos un punto por aquí y un punto por acá. Algunos alumnos suelen decir que este punto está fuera del triángulo, del ángulo, perdón, no está en el ángulo y este sí. Bueno, no es así. Recuerden ustedes que el ángulo es esta línea poligonal. Por lo tanto, este punto de acá no le pertenece al ángulo. Este tampoco, porque el ángulo es esta línea, por favor. ¿Ya? Este segmento de recta no está incluido en este conjunto, en este ángulo, porque aquí hay muchos puntos que no son del ángulo. Entonces, por ejemplo, el segmento AB tampoco está incluido en el ángulo. En el ángulo están el punto A, el punto O, el punto B. Entonces puedo afirmar, por ejemplo, que el punto A sí le pertenece al ángulo. Todo eso debido a que el ángulo, plano rectilíneo, es un conjunto de puntos no convexo. ¿De acuerdo? Ahí está, esa es una información teórica con la cual se resuelven muchas preguntas de este tipo. Suelen venir preguntas teóricas en la UNI, en la del Callao y en algunas universidades también. De igual manera, si nosotros hablamos de varios ángulos dibujados, en este caso a un lado de una recta, ¿cómo es eso de un lado? Profesor, si los lados son lo que definen a la figura, un pentágono, por ejemplo, 5 lados, la recta no tiene lados, es que el lado es una definición geométrica, pero las definiciones geométricas no son las definiciones de todas las ciencias, por si acaso. En estas épocas del conocimiento articulado hay que tener cuidado, también hay dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo, el lado de arriba, el lado de abajo, el lado de adelante, el lado de atrás. Por eso acá están mencionando la palabra con el uso cotidiano. Si esto es una recta, hacia arriba es un lado, hacia abajo es otro lado. Entonces, hacia ese lado de arriba se han dibujado varios ángulos. El ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma y el ángulo delta. Está bien utilizado el término. No es utilizado geométricamente, pero está utilizado lingüísticamente como toda la gente lo entiende. Entonces, dice la propiedad que la suma de estas medidas de ese lado, no las del otro lado, suman 180 grados. ¿De acuerdo? Y esto nos da una particularidad. Fíjense ustedes. Si tomamos esta recta hacia este lado de arriba, geométricamente correcto sería en este semiplano, pero hay gente que no te va a entender si dices eso. En este lado puedo dibujar un ángulo, por ejemplo un ángulo recto, así. Y ustedes entienden, por la propiedad anterior, que si esto es 90, este de acá con este de acá van a sumar 90. Y eso se llaman ángulos complementarios. Entonces quiero que usted vea cómo se llena. No coloque usted acá alfa y beta y escriba que alfa más beta es 90, no es necesario. Si usted coloca aquí un valor, puede ser un número inclusive, en este caso alfa, entonces este de acá será el complemento de alfa que se escribe así. ¿De acuerdo? 90 menos alfa. Utilicemos eso en un problema. Este es un problema completo, porque hay que utilizar todas las capacidades, hay que leer, hay que comprender todo lo que dice esto, hay que dibujar eso, lo que ha comprendido, luego hay que llenar el dibujo. Esas son capacidades matemáticas. Vamos a leer, a ver, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D y D o E. No empiece usted el problema dibujando los ángulos porque no sabemos qué posición tienen, ¿ya? De manera que los puntos E o A son colineales, significa que están en una sola recta. Este símbolo T, al revés, significa perpendicular. Acá dice que OD con OB son perpendiculares. OD está en este ángulo y OB está en este ángulo. Significa que acá hay dos perpendiculares de estos lados. Es más, podría yo decir que acá hay un ángulo recto, el ángulo DOB o el ángulo BOD. En este momento estamos comprendiendo lo que leemos, ¿de acuerdo?
Acá no dice que M es menor que COE, acá dice que la medida del ángulo COE es 100 grados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es obtuso. Con esos datos calculemos la medida del ángulo que determina las bisectrices de dos ángulos. ¿Qué ángulos? Del AOB y el COD. Listo. Si ya comprendió la lectura, si ya usted está imaginándose lo que está leyendo, uno cuando lee se imagina. Cuando lees una novela, un cuento, una noticia, te estás imaginando cosas, formas, imágenes. Lo mismo ocurre acá, porque si no te imaginas nada, ¿qué vas a dibujar? ¿Ya? Pero tienes que imaginarte primero que acá hay tres puntos que están en una recta, porque son colineales, pero no en este orden. Mira que la sucesión de ángulos empieza con A y termina con E. Entonces primero debe estar A, al medio O, que es común en todos los ángulos, y E al final. Listo. Y después colocamos el ángulo recto y el ángulo de 100 grados. ¿De acuerdo? De esta manera, resolvemos el problema, resolución. Lo que vamos a hacer primero es modelar. Modelar significa manifestar tu comprensión lectora mediante un dibujo. Modelo. ¿Ya? Listo. Entonces, esta es la recta. Aquí está el punto A, el O y el E. Profesor, decía E o A. Sí, pues, pero primero le ponemos la A, al medio la O y después la E. Luego nos hablan de dos perpendiculares. O sea, acá va a haber un ángulo recto como una de las propiedades que te mostré hace un ratito. ¿Ya? De esta manera. Por acá está el OD, creo. Si aquí está A y acá está E, tú te das cuenta que después sigue la B, la C, la D y la E. Ese es el orden. Ahí está. OD con OB perpendiculares. Significa que este ángulo y este ángulo van a ser complementarios. Ya lo hemos visto. Pero falta más, falta un dato más acá, ¿no? El COE. C está después de B, por acá más o menos. Debe formar 100 grados. Lo ubicamos. 100 grados, dato. Tú te das cuenta que si esto mide 100, todo esto de acá será el suplemento. Si quieres lo llenas. Sirve, estamos llenando aquí. Estamos modelando todavía, pero de pasadita ya estamos llenando algunas cosas. También vamos a colocar las bisectrices. Dice la bisectriz de A o B, por acá, ¿no? Significa que estos ángulos miden igual. Y acá hay otra bisectriz. Y acá está el problema. Eso también hay que llenar, pero no le pongas otra letra, no le pongas beta, beta. Estaría bien ponerle beta, beta, pero cuando hagas el llenado, trata de no usar tantas letras, para que no hagas ecuaciones, porque no estamos en álgebra, estamos en geometría. Las capacidades son, lees, dibujas, llenas, si es necesario trazar, se traza, y el problema sale inmediatamente. No tienes por qué hacer ecuaciones. Si hay ecuaciones, son sencillas y se pueden hacer con la mente, por si acaso, ¿ya? Entonces, como ya hemos terminado de modelar, inclusive hemos llenado alguito, vamos a terminar con el llenado, porque falta colocar acá varias cantidades, 1, 2, 3, 4. Entonces llenamos. Para llenar usamos esa propiedad que les he mostrado hace un ratito, que si este es ángulo recto, este ángulo será complementario con este de acá. Si acá hay 2 alfa, este será el complemento de 2 alfa. ¿Cuánto es eso, profesor? Eso es 90 menos 2 alfa. ¿Estamos bien? ¿Ya? Falta una parte por acá. Hay que restar, profe, claro. Aquí hay 100 y aquí hay una cantidad. Restemos, a ver, en orden. 100 menos 90, 10. Este se convierte en más 2 alfa. Sería 10 más 2 alfa toda esta medida. Pero como este es bisectriz, mitad, mitad. Repito, 10 más 2 alfa, mitad, mitad, 5 más alfa y 5 más alfa. Estamos llenando, Por eso es que el llenado es una capacidad. Parece fácil, ¿no? Llenamos cualquier cosa. No, no, no. Justamente en el llenado tienes que razonar. En el llenado aplicas tus conocimientos. Por ejemplo, esto del complemento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y no se llena por llenar. Si yo hubiese colocado acá beta, beta, imagínense, hubiese tenido que escribir alguna ecuación por ahí. No, no es necesario. Falta esto, profesor. ¿Qué le pongo? Con el 80, pues. Si acá hay 80 y aquí hay 2 alfa, esto será 80 menos 2 alfa. Listo. Se acabó, alumnos. Se llenó el dibujo. Estando lleno, ahora tú calculas lo que te pide. El problema te pide la medida del ángulo que forma la bisectriz. No hace falta ni escribir. Notas tú que acá hay 2 alfa negativo, acá hay alfa positivo y otro positivo alfa. Se eliminan. Solamente queda 80 más 5. Haz un esfuerzo. Con eso tenemos que el ángulo es 85. Mide 85. Listo. Si usted sigue las capacidades, si usted sigue la ruta de esas capacidades como debe ser, usted resuelve el problema. Por eso la resolución de problemas es una competencia que se llega, que se potencia cuando usted ha perfeccionado sus capacidades con el entrenamiento. Listo.
Cuando mencionamos o cuando dibujamos un punto y varios rayos, ya no en uno u otro lado de la recta, sino en todo el plano, se menciona esto y se dice que aquí hay rayos alrededor. Y si hay rayos, hay ángulos. ¿Cuántos hay acá? Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son ángulos. 7 rayos y hay 7 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cosa bonita, ¿no? Interesante. Si acá coloco 50 rayos, habrá 50 ángulos. No como en el caso anterior, ¿no? Que la cantidad de ángulos es diferente a la cantidad de rayos. Acá no. Acá hay 7 rayos y 7 ángulos. Estos de acá se llaman ángulos alrededor de un punto. ¿Cuánto suman estas medidas? Todos lo deben conocer. Pero esto es algo, es una teoría que debe estar a flor de piel. Lo deben tener ustedes en la memoria externa, casi saliendo, porque estas imágenes se utilizan constantemente en problemas con enunciado literal sobre todo. Entonces, ¿qué colocamos aquí? Que la suma, hay alfa, beta, gamma, delta, teta, rho, phi, eso suman 360 grados. En el enunciado aparecerá esto. Las medidas de los ángulos dibujados alrededor de un punto siempre suman 360. No te van a decir cuánto suman, te van a decir ángulos alrededor de un punto. Ya tú sabes cuánto es. Y podemos escribirlo inclusive. Ahí está, miren. Alfa, beta, gamma, delta, teta, rho y phi suma 360. Yo he puesto 7. Pueden haber más o pueden haber menos. ¿Ya? Veamos una aplicación interesante. Esta preguntita, miren, dice aquí. Se trazan n rayos alrededor de un punto, ya sabe qué significa eso, que determinan n ángulos, obviamente, si están alrededor de un punto, el número de rayos es igual al número de ángulos, pero está bien el dato, es necesario, de modo que dos ángulos adyacentes son cuando están pegaditos, estos de acá por ejemplo son adyacentes, ya tienen el lado común y el vértice común, siempre hacen un ángulo agudo, este es agudo y también el total es agudo, a eso se refiere. Calcule el mínimo valor entero de n. ¿Entendió la lectura? A ver de nuevo, se trazan n rayos alrededor de un punto que determinan n ángulos. No sabemos cuántos son. Usted puede colocar algunos, pero ya piense que son n según dato. De modo que dos ángulos adyacentes, dos ángulos pegaditos, siempre hacen un ángulo agudo. Listo. Con ese único dato, calculemos el mínimo valor entero de n. Muy bien. ¿Qué hacemos primero? No hay dibujo, ¿eh? Hay que modelar. Modelar significa, insisto, dibujar lo que has comprendido de la lectura, en el caso de geometría. Listo. Entonces empezamos a ver. Resolución. He colocado algunos ángulos acá. ¿Estos puntitos qué significan? Que acá hay más ángulos, porque no sé cuántos son. Pero sí puedo afirmar que hay un primer ángulo acá, alfa 1 le llamo, segundo ángulo, tercer ángulo, cuarto ángulo, acá habrá un quinto, sexto, séptimo y este será el último. Como son n ángulos, llamémosle alfa n, alfa sub n, y este será el anterior, alfa sub n menos 1. Listo. ¿Cuáles serán los ángulos que se van formando? Las parejitas. Esta es una pareja, por ejemplo. Esto tiene que ser agudo. Alfa 2 con alfa 3 otra, etcétera. ¿Ya? Pero inmediatamente, si ya hemos reconocido que hay alrededor de un punto, ya tenemos un dato. Que no hace falta que lo ponga, pero lo voy a poner. Ahí está. ¿Ya? Que alfa 1 más alfa 2 hasta alfa n siempre deben sumar 360. Muy bien, ese es el dato. Ahora voy a utilizar el otro dato. ¿Cuál dato, profesor? Ese dato que indica que hay ángulos agudos. Por ejemplo, en orden, ¿ya? Alfa 1 con alfa 2. Ahí está. Su medida debe ser menor de 90 porque el ángulo es agudo. La siguiente pareja, alfa 2 con alfa 3. También agudo. La siguiente, alfa 3 con alfa 4. Y así sucesivamente. Hasta llegar al último. ¿Cuál sería la última pareja? Esta de acá. Alfa n con alfa 1, por si acaso. No es esta. Alfa n con alfa 1 sería la última. También es agudo. Bueno, la penúltima sería alfa n menos 1 con alfa n. Bueno, no le he puesto, pero usted entiende. A continuación, como está bien ordenadito, vamos a sumar miembro a miembro. Y usted observará que acá hay alfa 1 y otra vez alfa 1. Acá hay alfa 2 y alfa 2. Alfa 3. Doble. También alfa 4, alfa n también. Recuerda que aquí está alfa n menos 1 más alfa n. Entonces, aquí todo está duplicado. Aquí hay 2 alfa 1, hay 2 alfa 2, 2 alfa 3, etc. O sea, aquí, si sumamos, hay el doble de esto. El doble de esto. Entonces, sumamos miembro a miembro. ¿Ya? Ahí está, miren. ¿Cuánto hay acá?
El doble de esto, profe. 720 grados. El signo se mantiene. Y acá hay 90 n's. Para el primer ángulo, un 90. Para el segundo, dos 90. Para el enésimo, otro 90. O sea, es 90 más 90 más 90, n veces. 90 por n. Simplificamos 90 y 90. Entonces obtenemos que, ¿cuánto sería acá? 8, ¿no? 8 es menor que n. O n es mayor que 8. Significa que n puede ser 9, 10, 11, etc. Nos piden el mínimo valor entero. Tiene que ser 8, no, profesor, el siguiente. ¿Cuánto? El mínimo valor debe ser 9. ¿Ve usted, mi querido alumno? Hemos resuelto este problema utilizando conocimientos geométricos básicos. Básico no significa que sea fácil, significa eso, que es la base. ¿De acuerdo? Entonces, reconociendo esta propiedad, haciendo mucho uso de tus capacidades visuales, de ordenamiento y muchas cosas más, hemos hecho nuestras desigualdades, hemos aplicado la teoría y siempre siendo ordenados y razonando, hemos llegado a la respuesta. ¿De acuerdo, mis queridos alumnos? Entonces, de esa manera es que se trabaja este tipo de situaciones con los conceptos básicos de ángulos. En la próxima edición, en el próximo video, haremos cositas un poquito más complicadas. Por ejemplo, hablaremos de complemento y suplemento, etcétera, etcétera. Nos vemos, chicos, hasta luego. Nos vemos en el próximo video.